Bienvenidos todos a este curso de diseño organizacional por aula virtual. Hoy vamos a dar un pequeño repaso de lo que hemos dado en la clase anterior. Vamos a repasar los conceptos de administración, de organización, de eficacia, de eficiencia. Vamos a ver algunos apartes del señor Henry Nisberg para luego entrar de lleno a lo que es el diseño organizacional. Bienvenidos, comencemos. Tenemos en primer lugar un concepto muy básico que todos podemos entender, que todos hemos visto alguna vez, el concepto de administración, y se nos define como una disciplina que, como todo proceso, su razón de ser es la coordinación eficaz y eficiente de los recursos de un grupo social con el objetivo de obtener un máximo de productividad. Recordemos que una organización es un grupo social y estamos es para gestionar y para administrar los recursos de ese grupo social, lo cual nos conlleva a analizar la definición de organización. Tenemos varias apartes acerca de esta definición. Entendemos que es un grupo humano compuesto por especialistas que trabajan en un fin común. Recuerden que los objetivos de la empresa o de la organización priman por encima de los objetivos personales. Sin embargo, en la administración actual, en la organización actual, se trata de que los objetivos, tanto generales como particulares de los trabajadores, en cierto modo estén alineados para un beneficio de todos. Es diseñada de forma deliberada para lograr algún propósito durante un tiempo. ¿Por qué es deliberada? Porque es hecha a propósito. La organización es diseñada dentro del proceso administrativo que conocemos con el nombre de planeación. Recordemos que la planeación responde a la pregunta ¿qué se va a hacer o qué vamos a hacer? Por lo tanto, ¿de dónde surge esto? Surge en la mente del emprendedor, de la mente del empresario, de la mente aquella que tuvo la idea para crear esta empresa. Obviamente, de acuerdo a esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Que es la planeación. Vamos a dar respuesta a la segunda pregunta que nos las plantea el proceso de organización, que es cómo lo vamos a hacer. Y de allí se agrupan las tareas y las actividades para alcanzar los objetivos que se han propuesto en la planeación. La organización debe ser eficiente porque se concentra en una tarea. Vamos a analizar ahorita lo que son los términos de eficacia, de eficiencia, y vamos a hablar de un nuevo nivel que es lo ideal a nivel de gestión. Para lograr su cometido, la organización siempre será administrada. Es necesario que una administración, para que alcance sus objetivos, sea administrada y sea administrada de una forma efectiva. Eso lo vamos a ver más adelante. Muy bien, veamos lo siguiente. Veamos lo que es eficacia, eficiencia y grupo social que por ende es organización. Sabemos que eficacia se refiere a satisfacer las demandas en términos de tiempo y costo. O sea, hay que hacer lo que hay que hacer. Ser eficaz es alcanzar el objetivo en el tiempo determinado bajo las condiciones y recursos determinadas. Eso está muy bien. Nuestra gestión debe ser eficaz. Sin embargo, podemos ser eficientes en lo que hacemos. ¿Y qué es la eficiencia? La eficiencia no es solamente hacer lo que hay que hacer, sino hacerlo con el mínimo uso de recursos. Entendamos por recursos tiempo, personal, dinero, incluso el evitar sanciones por entregar fuera de tiempo los proyectos es una forma de ser eficiente a pesar de las circunstancias. Y sabemos grupo social, que para administrar es necesario que exista un grupo social, o sea, una organización. Esto es a manera de resumen de lo que hemos visto en sesiones anteriores. Ahora, esto es lo que estaba hablando. Ir un paso más allá, la extra milla, un paso más allá, que es la efectividad. ¿Y la efectividad cómo se consigue? Se consigue a través de la eficacia y la eficiencia, nos da la efectividad. La efectividad es medida por el cliente, igual que la calidad, que solamente es percibida por el cliente y se nos devuelve a nosotros a través de la retroalimentación que obtenemos por medio de la satisfacción del cliente. Esta efectividad, primer personaje que la identifica es el cliente. Obviamente, si somos efectivos en lo que hacemos, haremos las cosas bien. Continuamos
con la naturaleza de la organización. Por eso es que quería hablarles primero acerca de lo que es la efectividad. Miren este pensamiento: la gestión efectiva es una necesidad inherente para cualquier organización, independientemente de su naturaleza o del sector en el que se encuentren. Es la gestión efectiva, no solamente hacer lo que hay que hacer, sino hacerlo en el menor uso de los recursos para buscar la satisfacción del cliente. Es lo que estamos buscando. También estuvimos hablando acerca de las características de la organización en un entorno próximo, en un entorno colombiano, por decirlo de esta forma. Identificamos 9 características importantes que toda organización tiene en cuenta. Tenemos tamaño, complejidad, la cultura, la naturaleza social, la estructura, los objetivos, interacción con el entorno, procesos y capacidad. Es cierto que estamos en un momento en que lo único constante es el cambio y la competitividad es lo que nos da la punta de lanza en el mercado. Pienso que más adelante deberíamos incluir dentro de estas 9 características la innovación, que es la que nos da la competitividad para ser los número 1 en el mercado. Ahora, también estuvimos hablando de estas características y mencionamos algunos apartes de ellas. Por ejemplo, hablamos del tamaño, que es aquella que dimensiona variables como número de trabajadores, número de activos, y que bajo nuestro contexto colombiano se dividen en micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. Ahora, yo siempre cuando hablo acerca del tamaño pregunto lo siguiente: ¿cuándo una organización es exitosa? ¿O cuándo podemos considerar que una organización ha alcanzado el éxito? Y la respuesta es muy sencilla. Una organización es exitosa cuando ha cumplido o ha alcanzado sus objetivos. El tamaño de la empresa, si bien es una variable importante, no me define a mí el éxito de la empresa. El éxito de la empresa se define por el alcance de los objetivos. Se supone de antemano que debo tener el personal capacitado y el número de personas necesarias para alcanzar los objetivos. Pero el hecho de que una empresa sea pequeña o sea mediana o sea grande no garantiza que sea exitosa. Una empresa o una organización, vuelvo y lo repito, es exitosa siempre y cuando haya alcanzado sus objetivos. Miramos el tema de la complejidad, miramos el tema de la cultura, miramos también lo que es la naturaleza, la estructura y los objetivos. También estuvimos hablando acerca de la interacción de los procesos y la capacidad de aprender que debe tener la organización. Todo esto lo vimos en la sesión pasada. Miremos ya profundamente lo que es el diseño organizacional. Vamos a hablar de él. Vamos a ver algunos apartes, como les mencioné al principio, del señor Henry Nisberg, de lo que opina acerca de la estructura de la organización. Vamos a ver incluso la definición de organización desde el punto de vista del diseño organizacional. ¿De acuerdo? Empecemos. El diseño organizacional, ¿qué es? Tenemos acá una definición que es el proceso de construir y adaptar continuamente la estructura de la organización para el alcance de las estrategias y los objetivos. Esto nos plantea un principio fundamental dentro de una gestión efectiva y es la flexibilidad del diseño de la organización. La estructura de la organización debe ser flexible. ¿Por qué? Porque como lo dijimos anteriormente, lo único constante es el cambio. El entorno está cambiando, el mercado está cambiando y es necesario que la estructura de la empresa sea flexible para adaptarse a estos cambios. Entonces concluimos que este diseño organizacional es construir y adaptar constantemente bajo la flexibilidad la estructura de la organización. Veamos, según el señor Henry Nisberg en 1998 nos dice: la estructura organizacional puede definirse como el conjunto de medios que maneja la organización con el objeto de dividir el trabajo en diferentes tareas y lograr la coordinación efectiva de las mismas. Aquí vemos algunos apartes interesantes. Por ejemplo, dividir el trabajo. Sabemos que uno de los principales bases de la administración, uno de los principios administrativos es la división del trabajo, lo cual eventualmente lleva a la especialización. Otro tema importante aquí es la coordinación efectiva. Una vez más, el señor Henry Nisberg nos habla de ir un paso más adelante, la extra milla, la efectividad.
pensamiento organizacional también del señor Henry Misberg, que nos dice: la organización efectiva es aquella que logra coherencia entre sus componentes y que no cambia un elemento sin ignorar las consecuencias en los otros. Ahora, pareciera que Misberg nos dice: listo, debes ser flexible, pero cuidado con lo que haces. Es cierto, porque toda pieza que en una organización es movida tiene una consecuencia en la otra. Es un engranaje flexible, pero complejo, que cualquier movimiento que hagamos tiene su consecuencia. Entonces, si partimos del punto que la estructura debe ser flexible para adaptarse a las condiciones del medio y para el logro de sus objetivos, también debemos tener en cuenta que cualquier movimiento que hagamos en la estructura de la organización va a tener sus consecuencias. Por eso es que es importante que la organización la consideremos como una efectiva. ¿Por qué? Porque es aquella que considera antes de cualquier tipo de consecuencias y debe ser en pro de la organización. Ahora, miremos qué es la organización desde el punto de vista del diseño organizacional. Nos dice que es una estructura intencional y formalizada de roles y puestos. Una vez más, estructura intencional, recuerden lo que hablamos al principio, es hecha de forma deliberada. ¿Y en qué proceso administrativo empieza? En la planeación. Es hecho de forma deliberada. Ahora, la organización implica un par de cosas. Primero, la identificación de las actividades requeridas. Una vez que el que tuvo la idea ha diseñado qué es lo que quiere, cómo lo va a alcanzar, cuáles son los objetivos, cuál es la misión, cuál es la visión, objetivos, estrategias de la empresa, o sea, qué es lo que se va a hacer, pasamos al cómo, y el cómo es la organización, el diseñar la estructura para identificar las actividades. Una vez que tú identificas las actividades, pasamos al segundo paso, que es el agrupar las actividades afines, lo vemos aquí en agrupamiento de actividades afines, para lograr los objetivos. ¿Cuál es el propósito de agrupar las actividades? Para ser efectivos. Ese es el propósito de agrupar actividades. Por ejemplo, si hablamos del departamento de recursos humanos, en el departamento de recursos humanos tenemos tareas como, por ejemplo, nómina, tenemos capacitación del personal, tenemos la parte jurídica o la parte legal, y todas ellas juntas conforman el departamento de recursos humanos. Son tareas afines que están juntas para lograr una gestión efectiva de lo que deben hacer. 3. Asignación de cada agrupamiento a un administrador con la autoridad necesaria para supervisarlo. Es necesario que estas actividades, una vez primero identificadas, segundo agrupadas, deben ser puestas a cargo de un supervisor o un jefe de tramo, si lo queremos decir, dentro de la estructura, que esté pendiente de supervisar las actividades. Por ende, estamos hablando entonces del control dentro de la estructura de la organización. Cuarto, las medidas para coordinar horizontal y verticalmente la estructura organizacional. Una vez tenemos diseñada la estructura, debemos tener bien claro cómo se va a coordinar horizontalmente y verticalmente la estructura con el propósito de lograr una administración efectiva. Muy bien. ¿Qué más nos dice el señor Birchler? La estructura organizacional debe aclarar quién tiene que hacer determinadas tareas y quién es el responsable de ciertos resultados. Y una vez más llegamos a este paradigma o a esta idea de lo que es autoridad y lo que es responsabilidad. Recordemos que la autoridad la da el cargo y que la responsabilidad va inherente al cargo. Sin embargo, yo puedo delegar autoridad, pero no puedo delegar responsabilidad. La responsabilidad siempre va a ser mía como jefe de proyecto, como supervisor, como director, como jefe de tramo dentro de la estructura. La responsabilidad siempre va a ser mía. Puedo delegar autoridad, pero debo ser responsable de las personas que tengo a cargo. Debo ser responsable por el proyecto.